Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de una de las prácticas más antiguas realizadas por el budismo y de la integración de esta práctica a la psicología como técnica. Hablaremos de mindfulness y cómo el tener una atención plena nos puede ayudar a vivir mejor. Soy Mildred Villa, psicóloga, máster en psicología clínica y me encantan los temas de salud. Creé este podcast para compartir un poco de ese amor que tengo por el conocimiento y con la esperanza de que algunas de las cosas que he aprendido durante mi profesión puedan ayudarte a ti a vivir una vida más feliz y con sentido. Como vimos en el primer episodio, la meditación es una forma de exposición y la exposición es la clave para poder generar la extinción de cualquier tipo de respuesta. Solemos usar esta técnica para reducir emociones desagradables, pero la realidad es que funciona con cualquier emoción, agradable o desagradable. La razón por la que funciona no es porque intente controlar o eliminar las emociones, sino porque justamente las emociones y otros procesos como las sensaciones corporales y los pensamientos son automáticos e involuntarios y requieren de la mera experimentación para que se reduzcan y regulen por sí solos. Mindfulness se inspira en la meditación Zen y este tipo de meditación fue iniciada entre los siglos 4 y 5 a.C. por Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. La leyenda cuenta que Siddhartha fue un príncipe hindú y que su familia lo protegía extremadamente para que no experimentara el sufrimiento. Pero a los 29 años logró escabullirse y escaparse del palacio y vio 4 escenas que son conocidas como las 4 señales: un anciano, un enfermo, un hombre muerto y la paz del renunciante. A través de estas 4 señales se dio cuenta de que él también podía enfermar, que envejecería, moriría y perdería todo lo que amaba. Estas 4 señales dieron origen a las 4 nobles verdades del budismo. Vamos a ver cada una desde el budismo y desde la ciencia, porque terminan siendo nociones sobre la vida y el sufrimiento que resumen mucho lo que intentamos hacer los psicólogos. La primera noble verdad es que estar vivo es experimentar dolor. No importa lo afortunados que seamos, eventualmente todos experimentaremos la muerte, ya sea por vejez, por enfermedad o por cualquier otra causa. No podemos evitar perder, decepcionarnos, sentir miedo y frustración. Tanto nosotros como nuestro mundo es imperfecto. Podemos intentarlo absolutamente todo y aún así todos los placeres e incluso las personas eventualmente disminuyen y se pierden. Nosotros y todos los que amamos morirán. Esto lo vemos continuamente, tanto en nuestra vida como en la vida de otros. Las personas nos decepcionan a todos y a veces nos quedamos atrapados en reproches y arrepentimientos porque alguien hizo o porque alguien dejó de hacer algo hacia nosotros, cuando la realidad es que te pasa a ti y le pasa a todos los demás. Nos han decepcionado y nos decepcionarán y es algo inevitable. Y no solo las personas decepcionan, también las circunstancias pueden ser decepcionantes porque no se corresponden con lo que nosotros deseamos. De ahí que nos frustremos porque hay una gran cantidad de eventos que se escapan de nuestro control. No podemos controlar, por ejemplo, la conducta de otras personas. No podemos controlar los fenómenos naturales y todo esto genera miedo porque implica un riesgo para nuestra supervivencia. La ciencia surge para aprender a observar, explicar, predecir y controlar la materia. Y gracias a ella hemos logrado muchísimas cosas, pero la realidad es que la capacidad de control es limitada. Desde la psicología sabemos que las emociones son reacciones innatas que no podemos controlar.
La alegría, el miedo, la rabia, la sorpresa, todas estas son emociones que una vez desencadenadas es imposible eliminar. Desde la medicina también se ha trabajado mucho para curar enfermedades y retrasar la muerte. Y aún con todo el desarrollo tecnológico que tenemos hasta ahora, seguimos enfermando y muriendo. Sí que podemos hacer un montón de cosas para reducir los riesgos de enfermar y morir a temprana edad, pero la realidad es que ese riesgo nunca será igual a cero. Esto no quiere decir que nuestros esfuerzos sean en vano. Sí que hay un montón de cosas que podemos hacer y controlar, y hay 1.000.000 que no. Es nuestra realidad y es necesario aceptarlo, porque cuando no aceptamos el dolor, sufrimos. La segunda noble verdad es que frente a tanto dolor llega el sufrimiento, y me encanta esta parte porque está comprobado desde la ciencia. En psicología conocemos estas conductas como conductas de evitación, y es un término que engloba 2 tipos de conductas que realizamos cuando nos exponemos a estimulación aversiva. Escapamos y evitamos. Escapamos de la estimulación aversiva cuando está siendo recibida, y cuando ya tenemos la posibilidad de anticipar que nos vamos a exponer a esa estimulación aversiva, evitamos exponernos a esos estímulos. Estas conductas no son ni buenas ni malas, porque cuando podemos escapar de alguien que nos está agrediendo o cuando podemos evitar pasar por un lugar en el que nos pueden robar, estas conductas están cumpliendo con su función de aumentar nuestra probabilidad de supervivencia. El problema es que a veces intentamos usar estas mismas conductas para alterar fenómenos que están fuera de nuestro control. Cuando escapamos a nuestras emociones, estas aumentan porque estamos impidiendo que se dé el proceso de exposición, que es lo único que permite que éstas se reduzcan. Esa es la razón por la que eso que te hizo X persona hace 5 años todavía te genera rabia y dolor. No por lo que pasó hace 5 años, porque no podemos experimentar el pasado, solo podemos experimentar y percibir el presente. Es la dificultad para aceptar lo que te pasó lo que termina perpetuando el dolor. Por eso sufres. Dice Buda que siempre estamos deseando relaciones perfectas y satisfactorias, y que siempre queremos experimentar placer de manera permanente, y le huimos y evitamos las situaciones que generan displacer y dolor. Seguimos soñando con sentirnos completos, lo que hace que experimentemos una decepción tras otra. Al final, la realidad se impone. Si se trata de emociones, la realidad es que si no las aceptas y le sigues huyendo, estas van a aparecer una y otra vez. Y con cada aparición, la asociación creada entre el estímulo desencadenante y la respuesta emocional se va fortaleciendo, por lo que cada vez eres más sensible a la respuesta emocional y cada vez la experimentas con mayor intensidad. Y dice Buda, porque nos aferramos, sufrimos, y entre más sufrimos, más nos aferramos. Y justo lo vemos en psicología, entre más intensa la emoción, más aversiva se siente y más se refuerzan las conductas de evitación. Evitamos el sufrimiento y nos aferramos a nuestra forma ideal de sentirnos. Buscamos sentir alivio y placer, comiendo, durmiendo, consumiendo drogas, imaginándonos otra realidad o viéndola a través de la pantalla. Desde las neurociencias dirían que buscamos dopamina, que es el neurotransmisor que se libera cuando experimentamos placer. La tercera noble verdad es que es posible terminar con el sufrimiento. Para dejar de sufrir es necesario dejar de aferrarnos a la idea de siempre tener lo que queremos,
y aceptar las cosas dolorosas que suceden más allá de nuestro control. No se trata de renunciar a obtener placer, sino de aceptar la realidad cuando es dolorosa y dejar de aferrarnos a nuestro propio dolor. La aceptación también es una técnica en psicoterapia, y así como todos los caminos llevan a Roma, cuando se trata de bienestar, todos los caminos llevan a la exposición. Así que sí, la razón por la que usamos la aceptación como técnica en psicoterapia es porque esta permite que las personas entren en contacto con su dolor y se expongan a él el tiempo suficiente para que éste pueda reducirse. La aceptación no es una técnica que implique pasividad, no implica que tengamos que aceptar todo lo que pase a nuestro alrededor. Tanto en el budismo como en la psicología, la idea es aprender a aceptar y aprender a enfrentarse a esos fenómenos que se regulan por sí solos y a esas situaciones que por más que generen dolor, no podemos cambiar. Tal vez porque hacen parte del pasado, o porque hacen parte del futuro, o porque tienen que ver con la conducta de otras personas y no podemos cambiar lo que otras personas hacen o dejan de hacer, o porque tienen que ver con procesos fisiológicos que están programados para producirse, queramos o no. Cuando dejamos de perder el tiempo enfocando nuestra atención, nuestros esfuerzos y nuestra energía en tratar de cambiar lo que no podemos cambiar, podemos empezar a enfocar esa atención, ese esfuerzo y esa energía en las cosas que sí que podemos cambiar. No nos queda más que aceptar la tristeza actual, pero cuando aceptamos esa tristeza y enfocamos nuestra energía en modificar nuestra rutina y en modificar las cosas que en nuestra vida no están funcionando bien, aumentamos la probabilidad de que nos podamos sentir mejor más adelante. No puedo evitar ahora mismo sentir miedo de que algo me pase a mí o de que algo le pase a mi familia, pero si acepto ese miedo y si me enfoco en el presente, ese miedo se reduce y eventualmente yo puedo tener contacto con otros estímulos que generan otras sensaciones. Puedo empezar a disfrutar de esa realidad de que ahora estamos bien y que antes no veía por estar todo el tiempo enfocada en mis preocupaciones. Porque sí, siempre algo puede suceder, sin importar si lo pienso o no. Los hallazgos de la neurociencia confirman tanto lo que se sabe desde el budismo como desde las leyes de la conducta. El cerebro es un mediador de nuestra conducta. La mejor forma de entenderlo es viendo los cambios que tienen nuestros músculos. Cuando nos ejercitamos y hacemos ejercicios de fuerza, estos crecen, y cuando dejamos de movernos, estos se vuelven más pequeños y se atrofian. Las estructuras cerebrales también cambian a partir de nuestros aprendizajes, y lo que se ha visto es cómo, cuando a partir de conductas de evitación mantenemos y reforzamos las respuestas emocionales y también nos volvemos más sensibles para experimentar esta emoción, la amígdala, que es la estructura cerebral que permite este proceso, se hipertrofia, aumenta su tamaño y se vuelve hiperactiva. Hay un fenómeno que se le explica a las personas que tienen una dificultad gigante para regular emociones. Por ejemplo, a las personas que desarrollan trastorno límite de la personalidad. Y es que han usado por tanto tiempo estrategias de regulación que son poco eficientes, que experimentan las emociones a una intensidad extremadamente elevada. Y llega un punto en el que esa experiencia emocional es tan intensa que pierden la capacidad para controlar sus propias acciones. Y hay que recurrir a estrategias rápidas para poder cortar la emoción, porque aun cuando sean estrategias de evitación, la exposición a la emoción cuando es de esta intensidad es peligrosa. Desde las neurociencias, este fenómeno se conoce como el secuestro de la amígdala.
y es que literal la amígdala se activa de tal forma que activa una ruta secundaria para llegar al lóbulo frontal y controlarlo. El lóbulo frontal es el encargado de nuestra conducta voluntaria y de nuestra capacidad para tomar decisiones. Por eso se llama el secuestro de la amígdala, porque literalmente toma el control sobre la corteza frontal. El propósito de este tipo de estrategia es que podamos reaccionar y actuar de manera rápida ante una amenaza inminente. Y es por eso que literalmente perdemos el control sobre lo que hacemos y decimos cuando estamos bajo estados emocionales extremadamente intensos. Cuando meditamos, se fortalece la corteza frontal y la amígdala vuelve a su tamaño. Esto permite que sea mucho más difícil que este tipo de fenómenos de secuestro de la amígdala sucedan. Es lo mismo que vemos desde el conductismo. La exposición continua a las emociones hacen que éstas se reduzcan y que finalmente tú puedas poder percibir otros estímulos y experimentar otras emociones. Cuando lo haces de manera voluntaria, se fortalece tu capacidad para redirigir la atención a otros estímulos sin importar cuál sea la sensación. Entonces lo que termina pasando es que la emoción no escala tanto y tú conservas tu capacidad para poder controlar tu conducta y tomar decisiones. Aprender a decir no a una droga a pesar de las sensaciones de ansiedad por consumir y aprender a decir sí a esas actividades que a largo plazo te benefician a pesar de la sensación de pereza o de tristeza. Esto termina permitiéndote experimentar más satisfacción y bienestar, porque el dolor no se queda más de lo que tiene que estar y una vez se reduce, tú tienes la posibilidad de sentir otras cosas, de sentir otras emociones y otras experiencias que inevitablemente pasarán, porque también el aferrarnos al placer y al bienestar genera sufrimiento. Nada es eterno, nos habituamos a todo y esto se da a través del aprendizaje uniestimular. La exposición continua a un estímulo da lugar a dos fenómenos: sensibilización y habituación. La sensibilización ya la vimos con la capacidad que desarrollamos para detectar de manera más rápida cualquier estímulo que pueda producir una respuesta emocional. La habituación se da ante la exposición continua. Por eso dejamos de sentir las mariposas en el estómago, el olor de nuestra mascota, ese sofá tan cómodo, después es solamente un sofá. Ese sujeto guapísimo con el que compartimos la vida, después se vuelve solo un sujeto. Y por eso, después de estar una semana en la playa, queremos estar en casa. Y así con todo. La cuarta noble verdad es que hay un camino. El sufrimiento es opcional y nos podemos liberar de él a través de una vida ética, de la práctica de la meditación y del desarrollo de la sabiduría. Esto desde el budismo. Mindfulness es considerado un fin en sí mismo, una forma específica de conducirse en la vida, y también es considerado como una técnica desde psicología. En este apartado voy a hablar específicamente de mindfulness como técnica, así que vamos a ello. Mindfulness se traduce al español como atención plena. No se trata de tener la mente en blanco, es el empeño por enfocarse en un elemento del presente de manera activa y voluntaria, sin valorar como negativa o positiva la experiencia, aceptando la experiencia tal como se da en el momento presente. Hay muchas cosas en las que te puedes enfocar: en la respiración,
en las emociones, en las sensaciones corporales y en estímulos externos. Lo natural es que cuando tú elijas en qué estímulo enfocarte, te distraigas. Esto va a pasar una y otra vez tú te vas a distraer y una y otra vez tú vas a volver a traer tu atención al estímulo elegido. Es como hacer ejercicio, pero aquí lo que estás entrenando no son tus músculos, sino tu capacidad de atender de forma voluntaria a un estímulo. Lo que se ha visto en la investigación es que se pueden notar cambios en las estructuras cerebrales a partir de los 5 días. Y a partir de los 2 meses, estos cambios son significativos. Pero cuando se trata de medir la experiencia subjetiva de malestar, los psicólogos sabemos que los cambios se logran en una sola sesión. Como el objetivo es la exposición para permitir la extinción, podemos evaluar la experiencia subjetiva de malestar al iniciar la práctica y permitir que la persona se exponga el tiempo suficiente hasta que ese malestar se reduzca. Yo lo que he notado cuando el malestar es ligero es que puede tardar unos 15 minutos y cuando la experiencia de malestar es muy intensa, esa exposición puede tardar hasta 1 hora y media. Pueden surgir algunas dificultades al practicar la atención plena y de hecho sabemos que las personas que más lo necesitan son incapaces de realizar una práctica completa de mindfulness, dado que son extremadamente reactivas a las emociones, sensaciones y a los pensamientos. Por eso, aparte de las prácticas estrictas, se pueden ir realizando ejercicios mucho más sencillos que permitan ir teniendo atención plena de manera gradual. Es mucho más fácil prestar atención a las emociones positivas que a las negativas. Por eso, una forma de empezar es elegir momentos del día en el que estés experimentando emociones agradables, en el que te sientas tranquilo o tranquila o feliz. Cuando cuesta mucho enfocarse en las emociones positivas, se puede redirigir la atención a estímulos externos mientras se está realizando una actividad agradable. Puede ser, por ejemplo, salir a caminar y enfocarse en el movimiento o en las cosas que ves a tu alrededor. También puedes practicar la atención plena cuando estás realizando otro tipo de actividades más sencillas, como lavar los platos, ducharse, etc. Incluso realizando estas actividades, el ejercicio sigue siendo el mismo. Si te distraes y empiezas a prestar atención a tus propios pensamientos, el ejercicio es volver a traer tu foco atencional a la actividad específica que estés realizando. Se puede también observar los propios pensamientos sin dejarse llevar por el hilo de los mismos. Lo importante aquí es aprender a notarlos sin tratar de controlarlos o de eliminarlos. No hacer preguntas, no responder al contenido del pensamiento, permitir que los pensamientos vayan y vengan solitos. Esto es muy efectivo cuando los problemas son de ansiedad generalizada o de trastorno obsesivo compulsivo. Los beneficios de la meditación son tantos que no solamente se usa para reducir el malestar, también se usa para curar enfermedades. El doctor indio Ajit Singh lo usa para curar enfermedades cardíacas. Como lo vimos en el episodio anterior, la ansiedad, el estrés y el miedo generan cambios metabólicos que a largo plazo, si se mantienen, deterioran nuestra salud. Hay un yogui muy famoso, conocido como Sadhguru, que le hacen una entrevista y le preguntan si él experimenta tristeza. Y él dice, solo la experimento si deseo experimentarla. Esta persona lleva meditando 40 años y ha hecho de ello un estilo de vida. Yo no creo que esto sea posible para casi nadie, pero me gustó su respuesta porque habla de nuestra capacidad de aprendizaje.
Lo hemos visto desde el primer episodio. Hay estímulos que elicitan respuestas innatas que uno puede modificar para que eliciten respuestas emocionales diferentes. Por eso podemos disfrutar de las alturas y de los ruidos fuertes. Y por eso hay personas que disfrutan haciendo atrocidades que la mayoría de las personas consideramos repugnantes. Y es por eso que posiblemente este yogi pueda mantenerse sereno en situaciones difíciles, muy parecido a los procesos de habituación que han logrado los agentes de la CIA y las personas que llevan un entrenamiento militar. Esto se logra contracondicionando estímulos, así que definitivamente podemos dejar de sufrir. Hay una idea muy bonita que tiene Elizabeth Gilbert, la escritora del libro Comer, Rezar, Amar. Dice que el sufrimiento y los problemas del mundo lo causan las personas infelices y que ella puede ver esas situaciones y esos momentos de su vida en los que ha sido infeliz y cómo ha causado pena, malestar y sufrimiento a las personas que ama. Y concluye con una frase con la que me gustaría cerrar el episodio de hoy. No buscamos la felicidad solo por nuestro propio bien y para poder seguir vivos, sino que es un generoso regalo que hacemos al mundo. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Bonito día.